Os vengo a hablaros de Tezukomi, esta revista que se publicó originalmente en Japón para conmemorar el 90 aniversario del nacimiento de Osamu Tezuka. Básicamente es una revista que recopila diferentes historias inspiradas en el universo de Tezuka y en sus obras, creadas por autores de todo el mundo. Y la verdad es que hacía bastante tiempo desde que la anunciaron y salió a la venta que quería hacerme con ella, pero entre una cosa y otra, y por el tema del precio también, que ahora después lo comentaré, pues no ha sido hasta este momento cuando he podido conseguirla, leerla, y bueno, pues os voy a dar mi opinión de lo que me parece este proyecto tan curioso. Como digo, Tezukomi es una recopilación de historias inspiradas en el universo de Osamu Tezuka, y nos vamos a encontrar de todo, ¿no? O sea, nos vamos a encontrar desde adaptaciones muy literales, muy fieles a la original, con otras que se desvinculan totalmente de lo que es esa historia original y crean algo totalmente diferente, distinto. Tenemos autores de renombre de todo el mundo. Esto es algo importante porque cuando se anunció, yo creo que lo entendí mal, cuando anunciaron este proyecto en el Salón del Manga, yo entendí que solo nos iban a llegar a España las obras de autores españoles, las historias que habían dibujado y guionizado autores de España. Porque originalmente Tezukomi eran 18 números y aquí va a ser una selección de 3, ¿no? O sea, vamos a tener 3 números que van a seleccionar lo que ellos consideran más interesante. Y es cierto que hay muchas historias de autores españoles, pero también hay autores de otras partes del mundo, incluso autores japoneses, ¿no? Y por ejemplo tenemos la versión de Dororo de Atsushi Kaneko, el autor de Deathko, y algunos autores japoneses más, ¿vale? Que no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero hay varios autores japoneses. Pero además de eso, pues tenemos autores franceses, tenemos autores de otras partes del mundo y por supuesto también autores españoles. Tenemos a Ken Nimura, tenemos a Kenny Ruiz y tenemos a Juan Díaz Canales, parte del tándem, ¿no?, de Black Sad. Pues ellos también nos van a mostrar su propia visión de las obras de Osamu Tezuka. Y bueno, pues comentaros un poco, ¿no?, en este primer número qué es lo que nos encontramos. Pues como decía, nos encontramos la versión de Dororo de Atsushi Kaneko, ¿no?, el autor de Deathko, una versión de Dororo muy oscura, casi como de cine negro, pero en un futuro posapocalíptico en el que la sociedad se ha dividido entre humanos y robots, y una mujer, un personaje misterioso que está asesinando a algunos de estos robots que tienen la peculiaridad de que tienen una parte de humano, ¿no? Una parte, los ojos, la lengua, etc. Y esta persona parece que, como en la historia original de Dororo hacia Hyakimaru, pues quiere recuperar esas partes. Tenemos una versión muy particular de Blackjack de Ken Nimura llena de acción. Tenemos también una especie de puesta a punto de una versión más actualizada de Ayako. También tenemos una versión de la Princesa Caballero y otras muchas historias. Y si os parece, os voy a contar lo que más me ha gustado y lo que menos me ha gustado de esta propuesta de Tezukomi. Voy a empezar por lo que más me ha gustado. Me gusta la variedad de estilos que hay, ¿no? Si os fijáis, os voy a enseñar un poco, porque hoy no tengo tiempo de editar el vídeo, así que os lo voy a tener que enseñar en cámara. Por ejemplo, esta es la versión de Dororo que os comentaba, y si veis, pues tiene pues un estilo muy cercano. A mí me recordaba un poco a Sin City, no sé si a vosotros os pasa, ¿no? Por esa ciudad así oscura, opresiva, la yakuza, los traficantes de armas que hay, pues todo ese rollo me recordaba bastante a Sin City. Luego, por ejemplo, también tenemos la versión de Blackjack, que si la veis, pues tiene el estilo característico de Ken Nimura en el dibujo. Os lo voy a enseñar aquí un poco. O por ejemplo, esta versión de Ayako, que la verdad tiene bastante fanservice por lo que he podido ver. Una cosa importante que quiero señalar es que las historias que se recopilan aquí están compuestas. Hay algunas que son autoconclusivas, por ejemplo la de Blackjack, no sé si era 1 o 2 capítulos y está completa en este número, pero otras tienen continuación. Es decir, por ejemplo, la de Dororo que os he enseñado, la primera, la de Kaneko, aquí hay 2 capítulos y pone que continuará en los siguientes números. Presupongo que durará por lo menos otros 2 números más. La de Ayako también tiene continuación, la Princesa Caballero también tiene continuación, y otras como por ejemplo la de los 3 Richards, que es una especie de versión de Adolf, ahora lo comentaré. Pues esa también es un solo capítulo, ¿no? Esa es una sola historia que comienza y acaba. Como digo, pues hay historias autoconclusivas y otras que se van a desarrollar a lo largo de estos 3 números. Hay mucha variedad de estilos, por ejemplo, Kenny Ruiz, pues
nos trae esta versión de Son Goku, que la verdad es que me ha molado mucho. Ahora también os comento un poco más en detalle. Y esa variedad de estilos que hay, pues creo que es uno de sus puntos fuertes. Otro punto fuerte, pues es ver esas revisiones, esa reimaginación de las diferentes historias, ¿no? Me ha gustado mucho, por ejemplo, la de Dororo, ¿no? Cómo le da la vuelta de tuerca y nos está contando más o menos la misma historia, pero con un enfoque bastante diferente. O esta que os comentaba de Kenny Ruiz, de Son Goku, que es muy shonen de acción, tiene también un toquecito cartoon, me recordó un poco a Avatar, ¿no? A esa serie de animación, pero me ha gustado mucho, me ha parecido muy entretenida y la verdad es que tiene potencial para ser una serie por sí misma, ¿no? Podría ser un manga completo con esa historia, porque ya digo, tiene potencial, ¿no? Y los personajes que nos muestra, la verdad es que les ves chicha para desarrollar algo más largo. O por ejemplo la historia de los tres Richards de Juan Díaz Canales, que bueno, estaba inspirada en Adolf y mientras leía no veía muy bien la conexión, ¿no? Yo decía, bueno, ¿qué tiene que ver esto con Adolf? Salvo que se desarrolla durante el inicio, los comienzos del partido nazi, vemos a Adolf Hitler y tal, pero realmente no veía que hubiera una conexión directa con Adolf, hasta que al final del capítulo, hasta el final de la historia, ves que es realmente una especie de precuela, y la verdad que me sacó una sonrisa, ¿no? Al ver que conectaba con la historia original. Otro punto importante es que vienen algunas entrevistas al final de cada historia con el propio autor, en el que le preguntan sobre su obra, sobre su obra en general, la obra que ha creado para esta revista y sobre la figura de Tezuka, ¿no? Y es interesante pues ver qué opinan de Tezuka, pues autores de todo el mundo. Eso es lo que más me ha gustado y ahora lo que menos me ha gustado. Lo primero que no me ha gustado demasiado es que hay historias que, como digo, reimaginan ese universo de Tezuka o lo adaptan o hacen algo suyo, algo propio, algo novedoso. Por ejemplo, la historia de Ken Nimura de Blackjack nos la muestra como una especie de serie de acción. O sea, se desmarca del ritmo más pausado de Blackjack para mostrarnos una historia llena de acción protagonizada por el médico, que se sale de la tónica habitual, ¿no? Y sientes que estás viendo algo diferente inspirado en la obra original. Pero, por ejemplo, la versión de Ayako, pues no me parece más que coger la historia de Ayako y trasladarla a nuestro tiempo actual, ¿no? A la actualidad. No aporta, en cuanto a historia, no aporta nada, los personajes son los mismos y, bueno, salvo alguna pincelada porque se desarrolla en la actualidad en lugar de en la posguerra, pero salvo eso es la misma historia. Lo único que sí es verdad que tiene muchísimo fanservice. Lo mismo pasa con la Princesa Caballero. No veo que aporte demasiado, tiene un estilo de dibujo diferente, pero en cuanto a historia, de momento, en los capítulos que están aquí recopilados, pues es básicamente la misma historia, la de una princesa que tiene que hacer pasar por príncipe. Otro punto que no me ha gustado es que no trae ninguna página a color y por el precio que tiene bien podría tener páginas a color. Y además más rabia me ha dado cuando aquí en la solapa te dice que estas son las portadas originales o las cubiertas originales y yo creo que se podrían haber incluido en color, porque además están bastante chulas con ilustraciones originales de los autores, pues que estaría bien que se hubieran incluido a color dentro de la revista, porque otro punto negativo es que cuesta 25 euros, no sé si son 24 o 25, y me parece una pasada porque el formato y el tipo de revista, yo creo, ahora mismo hace mucho tiempo que leí la de Planeta Manga, pero creo que es el mismo formato. No sé si el papel será mejor o no, puede que sí, sea un poco mejor, no estoy seguro, yo creo que es más o menos el mismo. La extensión de la revista es más o menos la misma, pero aquella costaba, ¿cuánto cuesta? ¿6 euros o por ahí? Y esta cuesta 25. Yo entiendo que a lo mejor por los derechos y tal, esta pueda costar más, pero 25 euros me parece una pasada. Sinceramente, si no fuera una rareza y a mí me encantara Osamu Tezuka, yo no lo hubiera comprado. Y otro punto negativo, ya el último que voy a poner, es que hay historias que adaptan historias de Osamu Tezuka que no se han publicado en España, que están inéditas. Entonces no entiendes las referencias, no entiendes, bueno, cómo se está adaptando, qué personajes son esos. Y la verdad es que te deja un poco frío leerla, ¿no? Hay aquí un par de historias que yo no entendía muy bien porque no conocía la historia original, ¿no? Entonces, pues me he quedado un poco frío leyéndolas, no cogía los guiños, no cogía pues eso, los cambios que se habían hecho, cómo se había adaptado, y la verdad es que ocurre poco porque la mayor parte de las historias
son de las más conocidas de Osamu Tezuka, pero sí es cierto que, bueno, pues esas historias inéditas pues te dejan un sabor un poco raro, ¿no? Pero no sabes muy bien qué es lo que estás leyendo. Y bueno, básicamente esto es Tezukomi. Simplemente quería comentarlo un poco porque también es verdad que algunos me habéis preguntado si me lo iba a comprar o si lo había leído para que diera mi opinión, porque no teníais claro si comprarla o no. Yo es algo que recomiendo si eres muy fan de Osamu Tezuka, ¿vale? Si simplemente te gusta, pues tampoco creo que sea algo al precio que tiene. Oye, si lo hubieran sacado más barato, si lo hubieran sacado a 15 euros, pues te digo que sí que te lo compres porque merece la pena. Pero a 25 euros creo que hay que pensárselo bastante porque, pues ya digo, es un formato, esto, yo qué sé, tapa blanda, sin sobrecubierta, sin páginas a color. Pues no sé, creo que se han pasado, se han columpiado un poco. Es verdad que es un producto que va dirigido a un público determinado, que se sale incluso de los que son amantes del cómic, del manga, perdón, en específico, y está más orientado al que le gusta el cómic en general, ¿no? Porque aquí hay autores pues de todo tipo, pero personalmente creo que se han columpiado un poco con el precio. Y nada más, si lo has leído, si has leído este Tezukomi, pues ponme en los comentarios qué te ha parecido, cuál de las historias es la que más te ha gustado y nada más. Nos vemos en próximos vídeos.